Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Bienvenidos una semana más, un mes nuevo que comienza, estamos arrancando abril. Mi nombre es Sebastián Calderón y estoy junto a Matías Bojnilovic, como cada semana. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando o viendo en este Así caso. es. Exactamente. Bueno, recuerden, estamos por www.bcnradio.com.ar, somos la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Este programa es uno de los que produce la Subdirección de Prensa y Difusión de la BCN y nos encuentran en las multiplataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en Spotify y en Spreaker, en todas esas plataformas. Exactamente. Bueno, agradecidos de poder sostener este vínculo con el público usuario de la biblioteca Carmana. Exacto, bueno, y arrancamos abril. Arrancamos a abrir con propuestas. Claro. En el caso de, bueno, a mí me tocó hacer una entrevista sobre algo que va a estar comenzando mañana, Mati, te cuento a vos y le anticipo un Sí. poco a la audiencia. Es un taller de clown, es una propuesta muy interesante que tiene la biblioteca de mañana y se pueden inscribir hasta hoy. ¿Y usted que tiene dotes histrónicas ya se anotó? ¿Ya va a participar? Estoy. ¿Estás Ya, bien? ¿Ya ya lo va a estás? poder ver en la nota, sí. Si el público no lo sabe, nuestro amigo Calderón tiene algún dote histrónico ahí escondido y que me imaginé que la nota de clown lo habrá disfrutado mucho. ¿Y usted qué estuvo haciendo? Nosotros hicimos una nota, viste que en este año tenemos algunas notas especiales, particulares, y desde el 2018 la Comisión Administradora del Congreso está en la reconstrucción de lo que fue la vieja confitería del Molino, esa que está en la esquina de Callao y Rivadavia, que es una obra histórica que estuvo casi 20 años abandonada, que desde hace algunos años se fue declarada utilidad pública, fue expropiada, y ahora se está reconstruyendo. Y está bastante avanzada la obra, y nosotros hablamos con Guillermo García, que es como el asesor, que es un arquitecto, que es el asesor cultural y que está llevando adelante por parte del Congreso, comandando toda esta reconstrucción. La verdad es interesante, digamos, todo el trabajo y la especificidad de restaurar algo que combina lo nuevo con el patrimonio histórico y mantener lo máximo que se pueda lo que fue alguna vez, porque se inauguró el 9 de julio de 1916 ese edificio. Claro, bueno, estamos hablando de un lugar histórico y que tiene mucho que ver con nuestra casa, con el Congreso de la Nación, un café donde se han cocinado, me imagino, los mayores acuerdos de la política nacional, ahí frente Sí. al Congreso de la Nación en el Molino. Sí, se le llamaba la tercer cámara, digamos, a la jerga, digamos, porque antes no había tantos Claro. salones y estaba solo el Palacio de Sesiones cuando se inauguró, y entonces los diputados todos se juntaban ahí a armar las distintas negociaciones de las leyes y otras yerbas. Bueno, Mati, está hecha la presentación, entonces Dale. vamos de lleno a lo que son las entrevistas. Somos BCN. Bueno, seguimos en Somos BCN y en esta oportunidad vamos a hacer un viaje especial. Nos vamos a dar un gusto porque vamos a hablar del patrimonio cultural y de la historia de nuestro país, y está pegadito al Congreso de la Nación. Quienes trabajamos habitualmente y quienes pueden visitar el Congreso, hace muchos años ven la obra del Molino, la restauración del Molino, que justamente desde el año 2018 la Comisión Administradora del Congreso de la Nación tomó justamente el rol de la restauración, que en 2014 había sido expropiada por una ley nacional presentada. Y para que nos hable en qué situación está y de cara a lo que viene, estamos con el arquitecto Guillermo García, que es el asesor en patrimonio cultural del Molino, y es el quien más sabe de lo que está pasando. Así que bienvenido, Guillermo. Matías Bojnilovic te saluda. Matías, es un gusto estar con ustedes. Y bien, sí, contarles que con mucho entusiasmo estamos trabajando ya en el corazón del edificio del Molino, cuál es la confitería, la planta baja de confitería, que es ese espacio casi mítico por el que ha transcurrido buena parte de la historia del siglo XX en nuestro país. Así que sí, estamos ya abordando la joya, digamos, de la confitería. Muy bien, muy avanzados, con una obra, digamos, que tiene una alta complejidad, una obra que tiene que ver con la recuperación también estructural de los entrepisos y de los elementos que rodean a la confitería.
acabamos de concluir en un convenio interjurisdiccional en los últimos meses del año todo el trabajo de la envolvente edilicia, es decir, hemos puesto en valor la torre cúpula, reincorporado los vitrales en las 8 caras de esa cúpula que estaban perdidos, incorporado unos leones, 4 leones que tomamos de fotografías históricas y que hace mucho tiempo habían desaparecido. Hemos recuperado el uso de la azotea, estamos culminando las tareas de acondicionamiento de los espacios que se brindan a la azotea, y así vamos preparando el edificio para, cuando sea posible, comenzar a hacer algún tipo de tareas, de visitas, etc. Exacto. Hagamos un poco de historia. El edificio es el nuevo edificio del Molino, porque en realidad la confitería estaba en otra locación, cuando se fundó más o menos por mediados del siglo XIX. Y este 9 de julio cumple 105 años de historia. Así es, la nueva confitería, que fue inaugurada el 9 de julio del año 16, fue un aporte que hizo el pastelero Brena, este inversor que había llegado como inmigrante en el siglo anterior y que decide dotar a Buenos Aires de una confitería, digamos, de alta jerarquía para toda la nueva burguesía de la época, y decide instalarla, correrse una cuadra de su antigua locación y instalarla en la esquina de Callao y Rivadavia, frente al flamante Congreso de la Nación, como de alguna manera sumándose al desarrollo de este eje Avenida de Mayo y la recientemente completada Plaza del Congreso, con lo cual estaba en el corazón del Buenos Aires, que quería ser una gran potencia, y bueno, y este es el aporte de Brena, con una obra ambiciosa, para lo cual convoca también un tocayo, un inmigrante, Gianotti, que había venido del norte de Italia, de una formación en el Art Nouveau, y bueno, y genera de alguna manera un edificio que se opone a las líneas académicas del Congreso, pero que refleja todas las vanguardias que se estaban dando en esa Europa en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo un desafío en ese momento. Exactamente, y bueno, y por allí, para los que no conocen, pasó gran parte de figuras y personalidades de la cultura, del arte, de la literatura, entre ellos Nini Marshall, Borges, B. Casares, que también lo representan en algunas de sus obras. Sin duda, por eso en Molino decimos que buena parte de la historia cultural, política, social del país ha pasado por allí. Hay tangos que se han escrito con el tema del Molino, libros, citas, se han filmado cortos, se ha filmado alguna película, ha habido reuniones famosas del ámbito político. Y bueno, recuerden que para aquella época no había edificios anexos en el Palacio Legislativo, con lo cual todas las reuniones preliminares antes de ingresar al Palacio se daban en la mesa de la confitería del Molino, café de por medio, ¿no? Con lo cual, si algunos lo llaman en su momento, lo llamaban la tercera cámara. Exactamente. La tercera cámara, tengo entendido que fue una obra, desde el punto de vista, situándolo a 1916, arquitectónicamente, vos recién lo decías, que en realidad el Molino son 3 edificios que se hizo una única obra que fue majestuosa. Y arquitectónicamente, ¿dónde lo podemos, con qué corriente, dónde lo podemos ubicar? Bueno, en ese momento había iniciado pocos años antes en Europa, especialmente en Bélgica, en los Países Bajos, lo que llamamos Art Nouveau, modernismo. Víctor Horta, Van de Velde eran los primeros impulsores de este nuevo programa ornamental que está basado en figuras, en formas orgánicas, algunos lo llaman la línea látigo. Y un exponente importante también simultáneo en aquella época era Gaudí o Montaner, también en Cataluña, también se lo llama modernismo catalano, se lo llama en Italia Liberty, también por la inmigración italiana, así se lo llama en Estados Unidos. Es un nuevo movimiento antiacadémico que se basa en estas formas orgánicas, de alguna forma es un producto también de la Belle Époque, de la exacerbación del ornato y del disfrute de los sentidos. Y todo esto estaba muy vinculado incluso a la idea de una pastelería también con bastantes elementos de ornato de la época, y bueno, y esto junto a vemos algunas fotos de la forma de vestirse y otras cuestiones de la época, realmente lo hacen muy atractivo, como lugar de disfrute y de los sentidos, ¿no? Con lo cual estaba en la vanguardia de la Belle Époque en el mundo. Y bueno, y se instala en un lugar céntrico de desarrollo de la Nueva Buenos Aires, que era la gran capital sudamericana. Exactamente.
todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y pasamos por el centro, alguna vez dijimos como cita, nos encontramos en el Molino porque era un lugar que todo el mundo ubica y conoce como, pese a que estaba cerrado hace muchos años, tuvo mucho tiempo abandonado directamente, era como una cita ineludible, digamos, ¿no? O sea, aparte, ese formato de tener un molino en el medio de la ciudad era bastante extraño, digamos, desde el punto de vista, entonces era fácil de ubicar. Justamente te quería preguntar por los años de abandono. Tengo entendido que los nietos de Brena son los que tomaron en un momento, en la década del 90, mediados de los 90, al fin de los 90, quebró y quedó abandonado casi 20 años, más de 20 años. Así es, así es. En 1997 se produce la quiebra definitiva de una serie de sociedades vinculadas a familia heredera de Brena, que eran los Rocatagliata, y bueno, no pueden llevar adelante la explotación edilicia. Esto hace que lo clausuren, lo cierren, lo tapien, y por más de 21 años no se tuvo ningún tipo de mantenimiento del edificio. Cuando se propuso la expropiación allá por noviembre del 2014, ya el Estado de marquesina, de vitrales y desprendimientos, hay notas, recuerdo, de varios medios de la época, que daban cuenta del riesgo que implicaba la caída de elementos propios del edificio hacia la vía pública. El edificio, obviamente, cuando nosotros ingresamos el 2 de julio del año 18 con la comisión administradora, que se hizo cargo del edificio en ese día, no tenía luz en el interior, decidimos cortar el gas porque tenía fugas de gas, ya no tenía agua, la gente que vivía, había 3 departamentos ocupados, iban a buscar agua con bidones, es decir, realmente era muy, muy caótico toda la situación del edificio. Obviamente ya no funcionaban los ascensores, en fin, estaba prácticamente en un grado de destrucción importante, y especialmente la confitería y los subsuelos, que prácticamente ya nadie accedía, con lo cual el tercer subsuelo estaba totalmente inundado, y esto había generado un alto grado de corrosión en las estructuras metálicas. Bien, como vos decías, son 2 edificios más un terreno, en realidad, que se engloban en 1916, pero son edificios materializados con la estructura metálica tipo Escuela de Chicago. Contamos a nuestros alumnos de Historia de la Arquitectura que es una estructura metálica que está revestida en mampostería, y esto genera que cuando tiene agua y va secando y evapora y hay oxígeno, se produce la corrosión de esta estructura. Estaba en un grado de corrosión muy importante. Así que tuvimos que hacer un trabajo estructural que estamos completando en este tiempo. Ya estamos completándolo al nivel del piso de la confitería, pero tuvimos que consolidar el tercer subsuelo, luego rellenarlo, consolidar el segundo subsuelo, el primer subsuelo, y ya estamos trabajando en la estructura de la confitería. Y también hubo que hacer obras estructurales en la azotea, en la torre cúpula, en fin, ir calzando gradualmente todas las cuestiones edilicias para darle seguridad al edificio. Justamente por lo complejo, puede ser que las primeras obras, justamente de restauración, por las inundaciones, se hicieron con buzos y que con el agua misma, digamos, antes de sacar el agua, se empezaron las primeras obras bajo el agua. Así es, sí, con el apoyo de buzos tácticos, que hicimos un convenio, buzos especializados, por ejemplo, en la reparación de muelles subacuáticamente, con el apoyo también de la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad, que nos dio asesoramiento técnico. Bueno, en el marco de estos convenios interjurisdiccionales que hicimos con la Nación y con la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos, y con la Comisión Administradora, y concretamos la presencia de un equipo de buzos, que lo que hizo, digamos, nosotros sabíamos estructuralmente que si vaciábamos el agua íbamos a provocar un cambio de estabilidad de la estructura. El agua tiene un peso importante, desaloja también una expansión, y además al estar rodeando la perfilería no hay oxígeno. Si hay agua, entonces teníamos que estar seguros de cómo estaba esa estructura, que ya en todo el perímetro la veíamos con bastantes dificultades. Así que hicimos un estudio, se grabó un video con los buzos, un par de buzos con todo su equipo de seguridad. Verificamos que había algunos deterioros importantes, adquirimos unos puntales telescópicos, y los propios buzos hicieron un apuntalamiento preventivo bajo el agua, y luego comenzamos gradualmente el retiro del agua. Hubo que, obviamente, recambiar estructuras metálicas, reforzar una base que estaba dentro de ese subsuelo, agregar una viga cinta en la cubierta de ese subsuelo y la vinculación con el segundo. Hubo que recalzar la estructura, rellenarlo, y obviamente ya hoy el tercer subsuelo, que era muy pequeño, era más pequeño que el segundo y el primero, decidimos, digamos, ya para evitar futuros conflictos, rellenarlo, y hoy ya no existe más ese tercer subsuelo, que era un depósito original
de carbón con el que se alimentaban los hornos de pan. Bueno, esta obra el proyecto está pensado como para justamente como museo histórico y como visita turística, ¿o tiene alguna otra finalidad? Bueno, nosotros, obviamente, la comisión administradora del edificio del Molino fue creada por la propia ley que lo expropia, y esto hace que allí esté ya declarado cuál es el uso del edificio, que va a tener funciones eminentemente culturales, pero además está previsto de la expropiación que debe concesionarse las cuestiones gastronómicas y conservar el espíritu de la planta baja, obviamente, y de otros lugares donde se puede ofrecer un servicio gastronómico, vinculado a una serie de espacios destinados a la promoción de artistas jóvenes. Incluso en la propia ley habla del Museo de las Aspas o el Centro de las Aspas para vincularlos con la difusión del arte entre los jóvenes en la Argentina. También seguramente, como indican las normas internacionales, estamos armando un museo de sitio que va a contar un poco la historia del edificio. Obviamente también contamos con la sede de la administración técnica y del edificio. Tenemos un equipo de restauradores especializados en distintos soportes y seguramente, como lo estamos haciendo también en el Palacio, haya que conservar un equipo de mantenimiento preventivo en el edificio con sus talleres para que no sea necesario volver a restaurar íntegramente el edificio en las décadas futuras, sino que, como bien dice la normativa internacional, el edificio pueda conservarse en un buen uso y que no haya necesidad de volver a restaurarlo, que se conserve en uso y preventivamente cubierto, ¿no? Exactamente, justamente recién habla de la restauración y el proceso, me imagino que es bastante inusual, ¿cómo me imagino yo? ¿Cómo restaurar y mantener el valor histórico de las cosas? O sea, mantener lo máximo que se pueda, después de tanto deterioro, las piezas históricas que tenía el molino, y a la vez incorporar nuevas tecnologías y hacer un espacio moderno para que pueda ser visitado por las futuras generaciones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es algo particular o hay una normativa internacional para realizarlo? No, es cierto. Bueno, primero que todos los que nos dedicamos a este tipo de intervenciones nos hemos especializado muchos a través de estudios de posgrado, de viajes o seminarios de formación internacional, en fin. Es toda una especialidad en el que dialoga de alguna manera lo que nosotros llamamos la tradición y la innovación. Es un equilibrio entre tradición e innovación. Sabemos que por esta disciplina a la que nos dedicamos, que la mejor manera de conservar inalterables los edificios es usándolos, porque si uno los deja abandonados, ya vimos que le pasó al Molino con 20 años de abandono. En fin, el edificio no es una ruina, no debe ser una ruina. Esto ya, aunque en el siglo XIX se pensaba esto, ¿no? Que los edificios eran ruinas del pasado y debían morir dignamente. La idea es aquellos que tienen valor, que se van validando, digamos, generación tras generación, deben ser conservados. Y la mejor forma de conservar es dando un uso que sea compatible con el propio edificio. Con lo cual, para estos casos se hace lo que se llama un plan rector, un plan de intervenciones que dota, digamos, de valor o que asigna valor a cada uno de los espacios y los componentes del edificio. En nuestro caso, preparamos el plan rector integral del edificio del Molino, RIEM, que fue aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos, que es quien supervisa todos los edificios que son declarados Patrimonio Nacional, como es el caso del Molino, del Palacio. Y bueno, y esto hace que hayamos articulado cuáles son los componentes, los ámbitos de edilicios que deben ser conservados inalterables, cuáles son aquellos que permiten una intervención moderada y cuáles son aquellos que podemos sacrificar, entre comillas, para dotarlo de nuevas tecnologías al edificio. Entonces esto se hace primero catalogando los espacios, después se hace un plan de manejo, plan maestro ya de intervención, y después se van distribuyendo las posibles tareas en función de buscar el oferente o la empresa o el grupo de restauradores o quién nos puede resolver la especificidad de cada problema. Este es un trabajo, por eso disponemos de un equipo técnico propio, que lo que hace es llevar adelante la gestión y la administración de todas estas intervenciones, porque el edificio debe, en la medida que lo vamos interviniendo, lo vamos conociendo también. Entonces tiene que ir a un ritmo pausado, buscando siempre la mejor solución para cada problema del edificio y hermanándolo con esta idea que está establecida en el plan maestro, plan rector,
que permite ir dotándolo de toda la seguridad que establecen las normas contemporáneas. Por ejemplo, estamos haciendo refuerzos estructurales, la dotación de restaurar los viejos ascensores que están todavía en condiciones de uso, pero conservando los elementos históricos, dotándolo de toda la nueva tecnología de seguridad, poner nuevos ascensores para incorporar una libre accesibilidad hasta la azotea inclusive, y bueno, y dotarlo de todas las cuestiones de seguridad que debe tener un edificio que va a tener el acceso de público. Exactamente, y desde el punto de vista histórico, ¿qué en el plan maestro, qué está contemplado que los futuros visitantes puedan acceder? Bueno, obviamente, como ya les comentamos, el elemento central es la planta baja de la confitería, que se está restaurando siguiendo los parámetros de absoluta conservación de los elementos históricos e incluso la replicación de los elementos que han sido saqueados, contando con fotografías, con algún modelo que existe en la obra, con la tradición orales, entrevistas y gente que nos cuenta cómo estaban dispuestos los elementos en el patio, que es muy importante todo el aporte inmaterial o tradición intangible que tienen estos edificios, porque vamos a dotarlo también de una carta gastronómica histórica, en fin, recuperar las formas de vida de la época, ¿no? Y las formas de comer de aquella época, obviamente adecuándolo a las cuestiones de seguridad que determina hoy la nueva alimentación, pero respetando las recetas históricas, la forma de atención que había en el pasado. El primer subsuelo también va a tener acceso público, ahí se encuentran los antiguos hornos, hoy ya imposibles de funcionar, pero vamos a hacer una interpretación para que la gente entienda cómo se usaban, y vamos a hacer un tema museológico en ese lugar. También adquirimos a los herederos de la sucesión de Brena y Rocatagliata las máquinas que se usaban para producir toda una fábrica de pasteles y de panificados que tenía en el subsuelo, así que todo eso se va a poner en valor. Hay una cocina histórica en el primer piso que también está en proceso de restauración, que vamos a mostrar cómo era ese tipo de elementos. Hemos hecho estudios arqueológicos que continuamos en el edificio, ya tenemos 18.000 objetos hallados, muchos de ellos que son fragmentos o piezas de lo que se fabricaba, de lo que consumía en aquel momento, algunos elementos, cartas de la época, algunas notas periodísticas, en fin, objetos que nos permiten ilustrar cómo se vivía en las épocas de varias décadas del siglo pasado. Y bueno, entonces el primer piso ya se ha recuperado, que es el salón principal de fiestas. Hace pocos días estuvo la Orquesta del Congreso para el 24 haciendo una sesión allí, así que seguramente van a continuar este tipo de eventos culturales vinculados al patrimonio del Congreso de la Nación. Y después la azotea, que pensamos que va a ser accesible, ya la estamos preparando para ello, poder visitar la cúpula, en fin, dar algún servicio gastronómico también quizá en la azotea de apoyo al acceso turístico-cultural, y generar alguna serie de eventos también vinculados con la cultura y el Congreso. Así que, digamos, este sería un poco igual. Y obviamente preparar el Museo de Sitio, que estamos recuperando un departamento que se ha conservado con bastantes elementos originales en el cuarto piso del lado Callao, que seguramente ahí podamos establecer con los elementos hallados, cómo era un departamento tipo, ya que los pisos superiores eran dedicados a la renta. Brena vivía él mismo allí en el edificio, en el segundo piso, y destinaba el resto de los departamentos a la renta, con lo cual hay varias historias de familias que han habitado el edificio en casi un siglo, y esto también es interesante para poder relatarlo en una visita turística o cultural patrimonial. Bueno, Guillermo, para ir cerrando, ¿en qué momento estamos de la realización del proyecto original? ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los próximos pasos para culminar? Estos edificios necesitan una intervención pausada, porque en la medida en que vamos interviniendo también terminamos de reconocer el edificio. Por ejemplo, hoy estamos trabajando fuertemente en la planta baja, en la confitería propiamente, que pensamos poner en valor durante el curso de este año, e incluso ya llevamos hechos 200 cateos estructurales en la losa o en la estructura que divide el piso de la planta baja con el primer subsuelo. Así que estamos estudiando las formas más lógicas de consolidar. Siempre trabajamos con el criterio de la mínima intervención, que es
destruir lo menos posible para preservar la mayor cantidad de componentes originales. Esto demanda por ejemplo, hicimos un relevamiento de todo el piso que tenemos que restaurar de la confitería, como hay que desmontarlo y volver a montarlo en buena parte de él, y hay piezas sueltas, etcétera. Hicimos un relevamiento 3D, tenemos un mapping 3D de todo el piso que permite después recomponer cada pieza en su lugar, ¿no? Lo mismo hicimos con el patio andaluz del segundo piso, que es el techo de las cocinas que están en proceso de restauración y que hay que impermeabilizar, con lo cual hay que mapear todo el piso, desmontar las baldosas, digamos, que tienen alto valor, impermeabilizar y después volver a colocarlas, ¿no? Así que todo este tema necesita un proceso de tiempo interesante. Así que estamos en esa tarea y estamos culminando ya casi el total del envolvente que hicimos junto a un convenio interjurisdiccional con Nación y Ciudad. Estamos trabajando con Astillero Río Santiago en la restauración de la marquesina y con nuestro equipo de vitralistas y el equipo de vitralistas del Congreso también interviniendo en los vitrales de la marquesina para ir gradualmente recomponiéndola en el curso de este año. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la amabilidad de la nota y sobre todo por la obra. Bueno, muy bien, gracias a ustedes como siempre, a disposición. Pasó Guillermo García, que es asesor en Patrimonio Cultural del Molino, que nos contó en qué momento estamos en la obra de la restauración de la vieja confitería del Molino, y nosotros seguimos con más Somos BCN. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, saben ustedes, cada semana compartimos actividades, propuestas que tiene nuestra casa en materia de cultura, de arte, y siguiendo con esta propuesta virtual de distintas formaciones, va a estar comenzando mañana, martes 6 de abril, y desde la semana pasada ya se estuvieron pudiendo anotar a un nuevo taller, que es el taller online El Clown Actor Cuerpo Cómico. Por eso estamos con uno de los referentes de esta propuesta, que es Mariano Basile, que va a estar junto a Ramiro Garzón, los martes 6, 13, 20 y 27 de abril a partir de las 7 de la tarde. Mariano, bienvenido a Somos BCN, aquí en BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por generar este espacio. Bueno, muy contento, muy entusiasmado. Es la primera vez, tengo entendido, que va a haber un taller de clown en la biblioteca, y un taller de clown en modalidad virtual, así que también es un desafío. Con Rami, que hoy no pudo estar, venimos trabajando ya hace varios años. Pertenecemos también al elenco estable de teatro de la biblioteca, así que es un espacio querido, y bueno, contento porque se habiliten estos espacios gratuitos y para todo público. Así que, bueno, vamos a desarrollar un taller durante esos 4 encuentros, un primer acercamiento al mundo del clown, al mundo del payaso, como dirían muchas personas también, haciendo hincapié en la comicidad, en el personaje que encarna el clown o la clown en la vida cotidiana de cada uno, que cada uno conocerá algún personaje de su familia, de su vecindario, de su grupo de amigos, que tiene alguna que otra actitud que hace que nos llame más la atención. Nosotros, bueno, ahí diríamos que habría un cambio de energía en ese quehacer que lo aleja de la vida ordinaria y de la sociedad en la que vive, y lo hace diferenciarse. Porque no puede más, porque es un estallido de sensibilidad, porque le quieren encantar a los demás y a las demás, y porque quiere ser querido, y bueno, por eso vamos a trabajar tantas cosas que hemos aprendido durante estos años, que nosotros también las volvemos a poner en práctica cada vez que nos subimos a un escenario, cada vez que tenemos la oportunidad de tener una instancia pedagógica con otras personas. Cada persona viene con su historia, y nosotros, bueno, la idea es
es darle herramientas para que puedan emanciparse con sus conocimientos, y que con las herramientas que da, bueno, el teatro, el clown, sobre todo el juego, ¿no? El juego Ujú. está casi que es de lo más importante. Una actitud lúdica para con todo lo que le rodea, una mirada muy presente, una mirada eh, que volviendo a lo que decía antes, se distancia un poco de de que el cuerpo medio que va como, hacemos como podemos en la vida cotidiana, con esto de energías bajas y un esfuerzo más moderado, y el clown, bueno, desborda de energía, desborda de vitalidad. Ujú. eh, Claro, desborda- estaba pensando en eso y me parece que en esta línea, y les cuento a los oyentes, en la propuesta que está subida, ¿no? La del taller que está contando Mariano, en el sitio web oficial www.bcn.gov.ar, ahí ustedes hablan de la idea de recorrer esos extremos humanos que están en latencia, pero que están condicionados por la cultura y por las exigencias sociales, ¿no? Esto que nos hace comportar de una forma para no ser todo el tiempo tan intensos. Me imagino que es un poco alguna característica particular que tiene el clown que llevamos cada uno adentro, ¿no? Exactamente, sí. La intensidad no solo digamos, por hacer grandes gestos, podríamos, o salir bueno, a cantar como locos, ¿no? Pero la intensidad en el sentido de querer vivir con un poco más de energía, con un poco más de... Las emociones los desbordan. Entonces, y se hace cargo de esas emociones, y las comparte con el público, y las comparte con sus compañeros. Entonces, bueno, es un estado de gracia, de alguna manera, pero que siempre está en conflicto y en problemas. Hay una profesora muy importante que nosotros con Rami trabajamos con muchos de sus materiales, que es Cristina Moreira, referente en la escena de clown acá en Argentina, como tantos otros y otras. Y en un momento ella dice, bueno, el clown ríe, canta, baila, brinca, llora, y cae al vacío, dice en el momento, ¿no? Al vacío habitar el vacío, habitar esos espacios que en la vida, digamos, cotidiana no nos permitimos, y que creemos que además de que es una herramienta pedagógica muy interesante para cualquiera persona con o sin experiencia, para personas que se dediquen, es un lugar de salud también. De hecho existen los payamédicos también, ¿no? Hay Claro. algo que genera la risa, que es vasodilatadora, que genera hormonas de alegría, esto está hasta comprobado científicamente, que es todo lo contrario al miedo, que es vasoconstrictor, que a uno lo cierra. Justamente la risa lo que hace es que a uno lo pone en un estado de, como una vibración interna que genera que se sienta mejor uno, y puede generar eso en un otro, con el simple hecho de hacer cosas con su cuerpo, de una manera poética. Creo que ahí está otro de los puntos, que el clown es poesía en movimiento, dicen muchos referentes también, en muchos manuales, y creemos que eso es por la capacidad lúdica que tiene, porque encuentra en el juego una forma de estar, de ser, y porque, volviendo a lo de que quiere ser querido, quiere compartir lo que le pasa, quiere compartir con los demás. Por eso, bueno, en el taller vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a hacer muchas improvisaciones que tienen que ver con esto, cómo me dejo ver, cómo eh, me dejo atravesar por lo que me está pasando en ese momento, cómo no niego nada de eso. Y bueno, y también vamos a hablar de algunos contenidos teóricos que nos parecen importantes para situarnos también. Creo que, bueno, hoy en día con lo que estamos viviendo también, volver a tener capacidad lúdica, volver a poder divertirse, estando desde casa, compartiendo con otras personas, moviendo el cuerpo, trabajando con la voz de las personas, trabajando con los gestos, con las caras, con la música. Me parece que va a estar buenísimo, y con Rami estamos súper contentos de esto, súper contentos. Esto se hace
varios meses que nos juntamos bueno, estamos ansiando que empiece mañana el taller ya. Claro, claro, claro. Sabés que vos me contás todo esto, se lo contás a nuestra audiencia y yo me lo puedo imaginar porque, digamos, he tenido algún tipo de experiencia, pero me lo puedo imaginar de forma presencial. A ver, te pregunto por la complejidad de este contexto pandémico que nos obliga a estar haciendo esto, porque en la normalidad anterior vos estarías en el estudio de BCN Radio, te estaríamos entrevistando ahí, nos estaríamos dando un abrazo y compartiendo un mate seguramente, pero bueno, la virtualidad nos impide estar cerca y bueno, ¿cómo se piensa esto, que yo lo veo que es muy importante, lo corporal, cómo se lo piensa en la virtualidad, en esta modalidad online? Contame un poco las barreras y quizás algunos beneficios se encuentran también. Claro, sí. Bueno, hicimos un gran trabajo de adaptación de muchas cosas, que también son pruebas, ¿no? Porque Claro, dependen de las conexiones, hay algunas cosas que son un poco ajenas a la propuesta pedagógica en sí, que tiene que ver, bueno, con el mismo formato virtual, ¿no? Pero creemos que aún así es posible, primero porque bueno, ya el hecho de que haya una pantalla hay un recorte, ¿no? Uno va al teatro y ya ve un recorte, ¿no? claro, Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con ejercicios que es salir y entrar de la pantalla, que sería, que en un taller presencial sería salir desde un biombo y pasar a otro biombo. Entonces, digamos, ahí, por ejemplo, hay un procedimiento escénico que se puede replicar. Con el tema bueno, esto que decíamos de la presencialidad, del convivio de las personas, de que muchas prácticas que son grupales, también nos adaptamos y también nos ponemos en un desafío a reversionar algunos ejercicios y algunas prácticas, por ejemplo, para que interrelacionen entre sí los que participan, ¿no? Entonces, vamos a hacer más hincapié en el movimiento y en la voz de manera dividida, y después vamos a tratar de unir esas dos cualidades y empezar a trabajar. De todas maneras, creo que la virtualidad también tiene, para el mundo del clown sobre todo, y para, por ejemplo, trabajar la sorpresa, en el hecho de que alguien puede tener, si usted está con una compu, está con un celular, puede apagar la cámara y estar en la terraza y volverla a prender y estar en la cocina, para el hecho de, por ejemplo, de hacer algún montaje, puede ser interesante. También lo es en el hecho de que puedan asistir personas que de otra manera no podrían asistir. Se puede anotar cualquier persona de Argentina, entonces eso también nos convoca mucho para saber con qué vienen, ¿no? Esto que decíamos de los lugares en donde vengan, con su propia historia, con su cultura y con sus ganas también, ¿no? Creo que eso lo hace también muy interesante, la posibilidad de que sea un grupo muy heterogéneo, y, y después, bueno, nosotros, yo mismo, el año pasado cursé casi 10 materias de manera virtual también, y muchas ujú, con materias prácticas, y fuimos descubriendo también la manera. Entonces yo creo que eso también fue una gran experiencia para mí, para poder el día de hoy, por ejemplo, entender algo de cómo es lo pedagógico a través de la pantalla. Tengo ese material, digamos, como una especie de bálsamo, una especie de herramienta que nos va a permitir, de todas maneras, generar un espacio pedagógico de juego lo más cercano a la presencialidad, pero sin hacer como sí, sino admitiendo y haciéndonos cargo de que el formato es otro. claro, claro, claro. Bueno, no lo dijimos en la presentación, pero Mariano tiene formación actoral con algún tipo de especialización en el mundo del clown y también en la música, en entrenamiento vocal. Bueno, hay un montón de facetas que obviamente son invitación para quienes estén decidiendo hasta hoy, incluso 5 de abril, abierta la inscripción para este taller que va a estar comenzando mañana. Taller online El Clown Actor Cuerpo Cómico, Mariano Basile junto a Ramiro Garzón en esta propuesta.
A modo de cierre y de invitación también para quienes estén dudando o definiendo esa decisión, quizás escuchándote, por qué es importante que todos podamos reconocer el clown que llevamos dentro. ¿Qué le sugerís? ¿Qué reflexión podés hacer en este sentido? ¡Wow! Me encanta. Yo creo bueno, que en la sociedad y en el mundo en el que vivimos hacen falta más de estos personajes que andan por ahí, compartiendo sus sentimientos, bailando con alegría, recuperando la mirada lúdica sobre la vida, recuperando las fuerzas de la infancia, nuestro recorrido. Creo que a toda persona que le va a venir bien, es una experiencia que no se la puede perder. Pienso que digamos, me cambió, me atravesó, y lo comparto con muchas personas, digamos, la experiencia después de un curso, ya sea que uno se dedique de manera profesional, o lo haga de una manera más de hobby, o de una manera, sí, más recreativa. Hay que pasar por la experiencia. O sea, no podría decir qué es lo que qué les va a pasar. Sí puedo decir que se van a conectar con algo de su mundo interior, lo vamos a tratar de trabajar para que eso se comparta, para que eso nos atraviese sin un sentido de producción, sino como un estado emocional, una manera de estar en el mundo. Y eso es lo que creo que lo vuelve más convocante al trabajo, y por eso, bueno, hace siglos y siglos que los payasos y las payasas continúan estando, siendo y regalándole risas a las personas. Oh. Bueno, Mariano, te mando un abrazo grande y que con Ramiro tengan todo el éxito que se merecen para estos 4 encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Que tengas buen día, querido. Buen día. Chau, chau. Chau, chau, chau. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cómo la pasaste, Mati? De maravilla, mi estimado Calderón. ¿Cómo estuvo lo suyo? ¿Qué tal la entrevista que tuvo? Bien, bien, bien. Muy interesante, además. Me parece que fue una entrevista que, a modo de invitación para el público usuario, oyente de BCN Radio, que se anime a esta propuesta que arranca mañana, martes 6 de abril, a partir de las 7 de la tarde. El clown, actor, cuerpo cómico, a cargo de Mariano Basile y de Ramiro Garzón. Y por mi parte estuvo interesante la charla. La verdad que por razones de espacio, de tiempo, la tuvimos que poder cortar. Incluso hay partes de la charla que no pudieron formar. Por ejemplo, que ya está inaugurada las aspas, están girando del molino, ya está funcionando, que lograron recuperar el motor original y que funciona algunos minutos durante el día. Y la cantidad de pormenores tecnológicos que tuvieron que hacer para hacer una reconstrucción tan complicada que combina lo histórico con lo moderno, ¿no? Con la innovación. Exactamente, así es. Bueno, un lugar de mucho interés y que despierta mucho interés en general en la población, y lo hemos podido comprobar en las últimas ediciones de la Noche de los Museos, las que se hicieron antes de la pandemia, donde enorme fila de gente esperando para poder acceder a este lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, y que afortunadamente está volviendo a tener vida. Y para cerrar, bueno, recordemos que el lunes, hoy, sí, está una nueva edición del ABC de la Poesía con Osvaldo Bossi, el taller que nos encuentra los mitos y técnicas y secretos como para que cualquiera pueda escribir poesía.
Sí, bien, y siguiendo con esta propuesta de formación virtual y de cursos que tiene la Biblioteca del Congreso de la Nación desde el año pasado, arranca, hay que decirlo, la próxima semana, el 13 de abril más precisamente, pero arranca ahora en esta semana la inscripción para el curso virtual Red Bibliotecas 2030, Lectura y Narración Social. Seguramente en los próximos programas vamos a tener más información sobre esta propuesta de una amiga de la casa que es María Eguis. Así que seguramente vamos a estar ampliando más sobre esto que es la Red Bibliotecas 2030. Le mandamos un saludo a María. Bueno, mi estimado Calderón, si le parece nos encontramos la semana que viene. Así es, déjame saludar antes a todo el equipo de la Subdirección de Prensa y Difusión, a nuestras productoras que están ahí del otro lado de la cámara. Ustedes no las ven, pero están Mariana Salas, Mariana Franchino, nuestra operadora que edita para las versiones de audio de Somos BCN, Lara Julieta Alonso, pero para todo el equipo de BCN Radio, el abrazo enorme y el gusto de volver a reencontrarnos como cada semana. Y entonces, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.